hace ya aproximadamente 4 meses tal vez. Dije Colosenses capítulo 4 versículo 6. ¿Estamos ahí? Vaya por favor conmigo y ponga su mirada. El tema, a los que les gusta anotar, bueno, el tema general es mirando mi testimonio. ¿Cuántos se portaron mejor, por cierto, en su trabajo en esta semana? A ver, levante la manita. ¿Cuántos aprendieron cómo hay que obedecer a nuestros supervisores, a nuestros amos? Si se acuerdan, ¿verdad?, de lo que aprendimos la semana pasada. ¿Ya se portaron mejor? ¿Sí? Qué bien. Dios los va a honrar, ¿ok? Acuérdense muy bien. Hoy como tema tenemos mis palabras sazonadas con sal. Suena así como que vamos a guisar, ¿verdad que sí? Bueno, prepárense, ahí les va el guiso. Mis palabras sazonadas con sal. Versículo 6, por favor, Colosenses 4, dice lo siguiente: sea vuestra palabra siempre, subrayen esa palabra, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Escuchen bien lo que dice la versión Biblia al día, el mismo versículo. Hablen siempre con buen gusto y de forma amena. La forma amena es de una forma provechosa. Hablen siempre con buen gusto y de una forma provechosa. Así podrán contestar siempre las preguntas que se les hagan. ¿Cuántos saben cómo debe ser la conducta de un hijo de Dios? Es una pregunta. ¿Cómo debe de ser la manera correcta en la cual yo debo de expresarme como hijo de Dios? Esa es otra pregunta. ¿Cuál es la manera de hablar que le agrada a Dios y exalta su nombre? Pablo contesta esta pregunta refiriéndose a algunas áreas prácticas y específicas de nuestra vida. Aunque de hecho se podría pensar que todos debemos saber la respuesta, ¿no?, a esas cuestiones. Muchas veces nuestra actitud diaria muestra que como que se nos olvidó, ¿no?, como que no hemos aprendido la importancia. Pero bueno, hoy vamos a aprender. Y esta carta, mis hermanos, Pablo se la dirige al pueblo de Colosas y llevaba como objetivo enseñarle a los cristianos de qué manera, cuál es la manera adecuada y cuál es la manera correcta para dirigirnos hacia nuestro prójimo en nuestro diario vivir. Y recordemos muy bien, cristianos, que la manera en la que usted y yo hablamos, bueno, es una manera que incluye mi manera de vivir, ¿ok? No voy a pensar que la manera de vivir es nomás cómo nos miramos. No, la manera de vivir es también cómo nos expresamos. ¿Sí habían meditado en eso? Bueno, hoy vamos a aprender según el texto que Pablo enseñó al pueblo de Colosas. Y de hecho, vamos a conocer también si estamos aprendiendo a entablar conversaciones. Si sabían, mis hermanos, que la conversación, o en este caso mi comunicación, es una manera de muchas cosas, de hacer negocios. De la manera que yo me comunico es una manera para proveer informes, para cerrar tratos, para manifestar mis ideas, hay muchas cosas que podemos hacer a través de mi expresar, ¿verdad?, de mi diario hablar. Si sabían que buena parte de mi impresión o de su impresión que dejamos en las personas se basa específicamente en lo que usted y yo expresamos y de qué manera lo expresamos. ¿Sí sabían eso? Bueno, hay una lección y bueno, no tengo duda, ¿verdad?, que vamos a aprender varios principios, porque el cristiano ha dejado muchísimo que desear en la manera cómo nos dirigimos, cómo hablamos, ¿no? La expresión, una vez más, da o deja en otras personas una buena o una mala reputación, o una buena o una mala imagen también, ¿ok?
Escuchen lo que dice. Voy a leer la misma porción bíblica en el 5 y en el 6, pero una versión diferente. Escuchen bien lo que dice la traducción lenguaje actual, ¿ok? Usen su inteligencia. ¿Cuántos tienen inteligencia? Usen su inteligencia para tratar como se debe, es decir, debidamente a los que no confían en Cristo, aprovechando bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre buenas cosas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe de contestar a cada uno. Si se dan cuenta, mis hermanos, que la instrucción es usar mi inteligencia. Bueno, pero la pregunta interesante es, ¿cuál inteligencia estoy usando? ¿Estoy usando mi intelecto puramente humano o estoy utilizando la inteligencia de Dios? Porque déjenme les digo que el intelecto humano es esa facultad que Dios nos da, la cual permite que usted y yo aprendamos, para que usted y yo entendamos, para que usted y yo razonemos, tomemos decisiones, nos formemos ideas. Pero bueno, muchas de esas ideas son simplemente humanas. ¿Y cuántos saben que lo humano es engañoso y perecedero? ¿Sí sabían eso? Bueno, usted y yo tenemos que utilizar la inteligencia que Dios nos da. ¿Okay? ¿Cuál es esa inteligencia, Marco? Miren, la palabra inteligencia, según el hebreo, significa la comprensión que Dios nos facilita. Es esa capacidad que Dios nos da para poder entender sus palabras. De hecho, ¿verdad? La traducción en el hebreo significa que es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos antes de enfrentar riesgos que pueden dañar. Miren, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace muchísimos años yo miraba una caricatura, y en esta caricatura, ¿verdad?, del supuesto guerrero, antes de hacer o tomar una decisión para comenzar a enfrentar al rival, ¿saben lo que hacía? Se ponía a pensar 3 veces, decía, a ver, déjame ver, si lo hago de esta manera, y ya se formaba ahí ¿verdad?, en su mente qué es lo que iba a suceder, y en su mente se miraba, ¿no?, cómo se iba al vacío, cómo le volaba la cabeza al rival, cómo lo mataban, y no, y una segunda opción, y volvía a pensar, si le hago de esta manera, lo voy a hacer así, y de 3 maneras él escogía la correcta, ¿ok? La inteligencia que Dios provee nos ayuda a adecuar y a modificar lo exacto. Por eso les decía yo, no nos atrevamos a utilizar el intelecto para expresar, porque bueno, vamos a expresarnos de una manera puramente humana y vamos a dejar mucho que desear. La inteligencia que Dios provee nos ayuda a modificar la conducta para no recibir o producir prejuicios, porque vaya que si los cometemos. Si sabían que mi manera de hablar puede llevar en sí hasta cierto punto, ¿qué puedo decir? Golpes tal vez, yo no sé, puede llevar, bueno, muchísimas maneras en las que usted y yo podemos dañar. Pero bueno, hay un proverbio, según la Biblia, el proverbio 7, versículo 4, dice la palabra del Señor: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Cuántos tienen parientes, por cierto? ¿Cuántos tienen familiares? Un familiar se supone que es sangre de tu sangre, ¿verdad que sí? Bueno, tenemos parientes y yo les hago una pregunta: ¿a cuántos obligan a amar a esos parientes? Yo casi les aseguro que eso nace, eso es algo muy natural. Uno puede mirar, ¿verdad?, a los parientes, a los primos, tíos, a los padres, yo no sé, y hay algo natural, hay algo en ti que te impulsa a tratarlos bien, a amarlos, ¿sí o no? Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, somos parte, tenemos la misma, en este caso tenemos la misma sangre, biológicamente hablando. Ahora, usted y yo somos de la familia de Dios, según Efesios 2:19, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces tu inteligencia, o su inteligencia de Dios, es parte de nosotros, y naturalmente le amamos. ¿Sí sabían eso? Que usted y yo somos parte de Dios. Bueno, esa palabra inteligencia también tiene un sinónimo y se traduce como separar mentalmente. También significa saber distinguir, y esa es una virtud que Dios le da a los creyentes
para conducirnos en todo asunto y en todas conversaciones. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de conversar con personas que nunca han conocido a Cristo Jesús? ¿Cuántos? Yo creo que todos, ¿verdad que sí? Bueno, la pregunta interesante es, ¿han notado algo diferente en mi manera de hablar? ¿O nos estamos enredando, como dice el pastor Olivares, como tristes carretaleros por ahí? ¿Cómo hablamos, mi hermano? Mira, yo he tenido la oportunidad de escuchar a personas que nos decimos llamar cristianos, y como Pablo decía por ahí, oye Marco, pues es que Pablo decía, pues para ganar a los que no conocen a Cristo, pues yo me hacía ahí como ellos, ¿no? Débiles, y para ganar a los que no conocen a Cristo, pues yo me hacía también con los pobres, me hacía yo pobre, y pues como eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pues yo también me hago grosero. No se equivoquen, cristianos, no sean sabios en su propia opinión. Pablo nunca enseñó eso. No hay duda que Pablo se les acercaba. Pablo, ¿verdad? Se prestaba, ¿verdad? Se unía a ellos, compartía sus experiencias. ¿Para qué? Para influenciarlos. Pero, hermano, muchísimas veces usted y yo hablamos de una manera pero tan triste que ni parece que seamos regenerados. Bueno, vamos a ir aprendiendo principios. Pongan su mirada, por favor, en Colosenses 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor: sea vuestra palabra siempre, ¿estamos ahí? Siempre. ¿De qué manera, mis hermanos? Con gracia, ¿verdad? Muy bien, miren. No malentendamos principios, ¿ok? Porque la palabra del Señor dice, no, pues sea mi palabra con gracia. Muchas personas andan de graciositos, ¿verdad? Bien chistositos, hablando locuras. Palabras de doble sentido, palabras ofensivas, groseras, incultas, payasadas, en otras palabras. Eso no está enseñando Pablo, ¿eh? Cuando la Biblia dice que mi palabra sea siempre con gracia, ¿saben lo que explica? La palabra gracia significa otorgar o investir con un honor especial, ¿ok? En otras palabras, ¿cuántos son hijos de Dios? Dios te invistió de una manera especial, es decir, Dios te atribuyó el nombre de ser su hijo, y como tal te otorga una manera para expresarte, ¿ok? Es decir, lo que yo hablo, lo que Dios me otorga, lo que yo expreso es de alguien que es digno de ser llamado hijo, alguien que recibió algo otorgado o especial de parte de Dios, alguien que es influenciado por la naturaleza de Dios, y como tal yo me expreso a la altura, ¿no? O a la estatura de un hijo de Dios. ¿Para qué? Para que lo que yo hable sea de bendición a mi entorno. ¿Cuántos consideran que lo que usted y yo hablamos? Alguien dijo por ahí, ¿verdad?, que una persona habla miles, no sé cuántas, 10,000, 8,000 palabras al día, yo no sé, pero son miles de palabras al día. ¿Cuántas de esas palabras o de miles de palabras que usted y yo lanzamos al día son de bendición? ¿Cuántas? ¿Cuántas de esas palabras de mi vocabulario bendicen? Tener esa gracia al hablar, mis hermanos, es ser agradable, ser cortés, amable, bondadoso, especialmente con la gente incrédula, ¿ok? Muchas veces lo que hablamos viene cargado de crítica, viene cargado de amargura, viene cargado de murmuraciones, de quejas, de chismes, de inconformidades, de mentiras. Pero ¿sí sabían que hay una respuesta por qué estamos hablando de esa manera? ¿Sí sabían? Bueno, bíblicamente lo vamos a poner. Miren, el miedo es la situación, ¿ok? ¿Saben que el miedo a la situación, o el miedo o la duda que nos aprisiona, esas circunstancias, ese ambiente un poquitito contrario a lo que yo espero, y la falta de dependencia total en Dios, nos encamina a utilizar palabras que incluso niega que seamos hijos de Dios? Muchísimas veces nos encarcelamos, ¿verdad?, en esas áreas. Las malas palabras es lo más ocurrido para que nuestro testimonio grite que no somos hijos de Dios. Se lo vamos a poner bíblicamente, ¿ok? Vamos por favor rápido a San Mateo 26, versículo 69. Vamos a mirar una historia de una persona
Bueno, él se catalogaba como un amante de Cristo. Él se catalogó como una persona que jamás iba a negar, a pesar de las circunstancias, que era un hijo de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que narra San Mateo. San Mateo 26, versículo 69, si es tan amable, por favor. Acuérdense bien que el primer interesado en cómo hablamos es Dios, y como en segundo término las personas a las que tenemos que influenciar. San Mateo 26, versículo 69. Las malas palabras es lo más ocurrido para que nuestro testimonio grite que no me interesa ser cristiano. Dice lo siguiente, ¿estamos ahí? 26, 69. Ok, San Mateo, escuchen bien, Entonces le escupieron el rostro, el 69, perdón, estoy viendo el 67. Bueno, el contexto es que a Cristo Jesús lo estaban golpeando, ¿ok? Él ya iba a ser entregado, o ya había sido entregado y iba a ser crucificado. 69 dice lo siguiente: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 70. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Bueno, esa es la primera negación. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. O sea que Pedro, ¿verdad? Como que quiso evitar, en este caso, la situación. Se fue para otro lado, para que me dejen de dar lata, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que lo volvió a negar. Bueno, escuchen lo que sucedió en el versículo 73. Un poco después, fíjense, no pasó mucho, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, ¿qué sucede, mis hermanos? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Es claro que les estaba hablando, no voy a tergiversar la porción bíblica. Es claro que a este hombre le conocieron el acento galileo, ¿ok? Es claro. Pero yo les hago una pregunta: ¿a cuántos nuestra manera de hablar nos descubre si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Escuchen bien, lo que les estoy diciendo. A Pedro le descubrió su manera de hablar. ¿Y qué es lo que hizo? Fíjense cuando el plan A y el plan B no le funcionó. Fíjense su plan C, versículo 75, el 74. Entonces él comenzó a maldecir, ¿estamos ahí? Y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Muy bien, miren, la palabra maldecir significa que empezó a pronunciar maldiciones en contra de Cristo Jesús. Es evidente que él no pudo esconder su acento galileo, como lo decía yo. Bueno, pero ¿cuál es la solución humana? ¿Cuál es la solución humana cuando, en este caso, cuando nos atribulan o cuando nos encarrilan, cuando nos encorralan diciendo: oye, ya escuchaste a esta persona, ¿verdad? Que dice que es cristiano y que dice que es aleluya y que dice y que se está cansando aquí de hablarnos de salmos. Ya, oye, ¿ya lo escuchaste? ¿Sí sabían que nuestra manera de hablar nos delata si somos o no somos cristianos? ¿Sí sabían eso? Yo siempre lo he dicho, mis hermanos: si usted y yo estamos hablando de una manera majadera y sucia, mejor no diga que es cristiano. ¿Sabe lo que le recomiendo? Mejor vaya y póngase a cuentas con Dios y después diga que es cristiano. O sea, yo no estoy diciendo que no podemos estar con personas, porque en el trabajo estamos en el mundo, ¿sí o no? Pero no somos del mundo, ¿verdad que sí? Porque si no, ¿a quién le vamos a predicar? Yo no estoy diciendo que estemos alejados de estas personas, no, al contrario. Entra en conversaciones de estas personas,
convive con ellos ahí en tu trabajo, no pueden ser definitivamente tus mejores amigos, porque ¿cómo te podías apoyar en un consejo de alguien que no es espiritual? ¿Qué consejo te daría? Consejo del mismo diablo, ¿verdad que sí? Una persona no te puede aconsejar bien si no conoce a Cristo Jesús, si no se llena de las Escrituras. Ahora, el punto es este: las palabras de Pedro no fueron con gracia. ¿Por qué? ¿Saben por qué, mis hermanos? La respuesta la tiene en la Biblia. Pongan por favor su mirada en el versículo, bajen su mirada en el versículo 58, perdón, sí, versículo 58, si estamos ahí. Leí Mateo 26, ¿verdad que sí? Ok. En el versículo 58, ¿estamos ahí? Escuchen bien, parece que no lleva nada el versículo. Mas Pedro le seguía. ¿De qué manera le seguía, mis hermanos? De lejos. Escuchen bien, cuando una persona se aleja de Cristo Jesús, cuando tú dices que eres cristiano, pero de lejitos, acuérdense bien que Pedro dijo: hasta la muerte, mi Señor, hasta la muerte, yo no voy a renunciar a lo que me quieran hacer. Si era cristiano y era regenerado, pero ¿saben cómo lo empezó a seguir? De lejos. Cuando usted y yo empezamos a seguir a Cristo Jesús así de lejitos, así soy cristiano y le entro a la alabanza y a la adoración y lloro y grito y aplaudo, sí, pero de lejitos, Señor, porque cuando se me venga la verdadera prueba, ¿verdad? Primero voy a ver, si te mochan la cabeza a ti y de repente me conviene, ¿no? Entonces ahí sí, mira. De lejos es cuando la gente comienza a hablar como un triste verdulero, como decimos en México. La persona que está cerca a Cristo Jesús, mis hermanos, mira, habla como Cristo, se parece a Cristo, se esfuerza, ¿ok? Y no le hace las circunstancias. Por eso yo siempre les he dicho, mis hermanos, y lo puso bíblicamente Santiago. ¿Qué dijo Santiago en el capítulo 4, versículo 8? Todos se lo saben. Acercaos a Dios y... ¿Escucho, por favor? ¿Nadie sabe Biblia? ¿Qué pasó? ¿Ya ven? Y Él se acercará a vosotros. Escuchen bien. Santiago nunca dijo: alejaos de Dios y Él se acercará a mí. Alejaos de Dios y comenzaremos a hablar como una persona que ni siquiera conoce a Cristo. Por eso tenemos que tener usted y yo Biblia todo el tiempo, mis hermanos. Cerca de la Biblia es como usted y yo platicamos, nos comunicamos con Dios, nos empezamos a llenar de su palabra. Y miren, esa necesidad, ¿verdad?, de estar cerca siempre de Él nos alcanza para no hablar cosas que no convienen. La palabra de Pedro, una vez más recalco, no fue con gracia, porque él mismo decidió seguir a Cristo, pero de lejitos. ¿Cuántos siguen a Cristo Jesús de lejitos? Tu diario vivir, tu expresar, ¿ok? Tu expresar está hablando muchísimo. ¿Sabían que los que siguen a Jesús de lejos hablan cada barbaridad, cada locura y cada grosería? ¿Por qué? Porque están más influenciados por la situación que influenciados de la palabra del Señor. Hay una porción bíblica que dice en las epístolas: asidos de la palabra del Señor, llenos de la palabra del Señor. ¿Sí o no? Y las personas que siguen a Cristo Jesús de lejos, mis hermanos, los envuelven las circunstancias y empiezan a hablar cada locura que no conviene, es decir, sin gracia. Pero la palabra gracia, acuérdense bien que es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre, la que nos alcanza para poder hablar y en este caso influenciar de una manera sana a nuestro entorno, ¿verdad? La manera de expresarnos, mis hermanos, tiene impacto en nuestro entorno. Miren, yo una vez, de muchas veces que trabajé por 8 largos años en el Head Start. En el Head Start cada año, como el gobierno federal lo exige, teníamos que tomar le llaman entrenamiento, porque el gobierno federal lo exige. Y en esos entrenamientos, hacíamos ejercicios de todo tipo, ¿va? Nos aconsejaban, llegaban motivadores, y en una de esas, ¿verdad?, llegó un motivador y empieza a hablar, ¿no? El hombre, no quiero ser ofensivo,
Físicamente no era bien parecido el hombre, no era bien parecido el hombre, estaba igual de feo que yo, pues, para acabar pronto. Ok, pero empezó a hablar bien bonito este hombre, bien, o sea, su discurso que se aventó, mis hermanos, empezó a tocar el sentimiento, más de los de las mujeres. No traigo nada en contra de la mujer, pero las mujeres tienen que tener muchísimo cuidado, porque fácilmente son influenciadas por las cosas bonitas y les dan en el sentimiento humano, y una mujer está expuesta a caer. Si sabían que ustedes, mujeres, están expuestas a que les toquen el sentimiento así de... ¿Ustedes por qué creen que la víbora fue a tocar a la mujer en primera instancia? ¿Por qué creen eso? La mujer es más débil, la mujer es más influenciada, y los hombres en ese lado no nos comemos en anzuelo tan fácil. Pero ese es el diseño de Dios, no le eche la culpa a nadie. Ese es el diseño que Dios puso, porque también tener esos sentimientos frágiles, bueno, vamos a decirlo, hasta cierto punto es provechoso, ¿no? Es provechoso porque tenemos hasta más cuidado de no tratar a la mujer así, ¿qué puedo decir?, tan brusco, ¿no? Es provechoso hasta cierto punto, por algo los puso así el Señor, ¿verdad? Pero este hombre comenzó a hablar bien bonito. Hubo una persona que se emocionó, ¿ok? Y le dijo, oye, el hombre estaba casado porque ya estaba diciendo que él amaba a su esposa. Oye, ¿no tendrás por ahí un hermano gemelo o alguien, ¿verdad? Alguien así como tú, porque pues me gustaría conocer a alguien así como tú. ¿Sí saben qué pasó? Bueno, le tocó lo que el discurso de este hombre, porque empezó a hablar bien bonito, mis hermanos, pero ¿saben qué? No habló con la Biblia, no habló con la Biblia. Y todos los discursos que suenan bien bonitos, mientras no sean bíblicos, son perecederos y engañosos. Por eso les decía, usted y yo tenemos que hablar, pero de una manera culta, correcta, bíblica. No vamos a tocar el sentimiento de los hombres con lo bonito que yo hablo, sino con las verdades bíblicas, para que la gente sea influenciada y sea atraída a Cristo, no a ti. Si yo hablo bien bonito y no toco la Biblia, bueno, la gente me va a venir siguiendo, ¿verdad? No, vamos a llevar a la gente a los pies de Dios, a los pies de Cristo, ¿okay? Ahora, si el hombre vivía todo lo que aconsejó, solamente Dios y él lo saben, ¿ok? Pero sí tuvo tremendo impacto lo que este hombre manifestó, lo que este hombre habló. Igual yo, ¿verdad? Yo también puedo hablar aquí todas las verdades divinas. Ay de mí si no las estoy viviendo, ¿sí o no? Pero yo quiero influenciarlos con la palabra de Dios para que usted sea atraído y enamorado en esta parte, ¿verdad? Hacia Dios. Las palabras influencian, ¿ok? Ese es mi punto. Colosenses 4, versículo 6, sigo leyendo. Las palabras tienen tremendo impacto, ¿ok? Por eso les decía yo, tenemos que hablar como Dios lo estableció. No como yo quiero, no como a mí me place o a mí me parezca, no. Si somos cristianos tenemos que ser esforzados y tenemos que hablar como dice la palabra del Señor, que toda mi palabra que salga de mi boca sea con gracia, que sea de un hombre de Dios, un hombre que tiene absolutamente todas las leyes, ¿verdad?, en el corazón para cumplirlas. Sigo leyendo, 4:6, que vuestra palabra siempre sea con gracia, siempre, ok, subrayen esa palabra, sazonada con sal. ¿Estamos ahí? Oye, hasta parece como que Pablo estaba hablando ahí, ¿verdad?, de recetas de cocina, ¿verdad? Como que iba a ser ahí misiotes de camello a la Colosense. No se equivoquen. Muchas veces nos atrevemos a buscar nuestras propias recetas. ¿Por qué? No, es que así me dijo mi abuelita, no sé cuántas estén así habituadas. Y te dicen, es que la receta es así. ¿Y por qué? No, es que mi abuelita, mira, mi abuelita primero ponía aquí el sartén, y luego medio lo movía para allá, y luego le echaba un comino, y luego le agregaba, luego le metía el dedo índice, y le hacía así. Y ahí está, paso por paso usted, ¿no? Dice la palabra del Señor, tiene que ser sazonada con sal, hasta el sazón de la terquedad de la abuelita, ¿verdad? No se nos olvida muchas veces. Si no sabe bueno, dices tú. Bueno, la palabra sazonada con sal, mis hermanos, déjenme les digo que es completa. La palabra de Dios es sabrosa y es sumamente deliciosa, cocinada por la misma mano de Dios. Ni te atrevas a echarle ni agregarle, ¿ok?
No le hace falta ningún ingrediente, tiene un balance perfecto, ¿ok? Si le quitas, la diluyes. Si le echas, la alteras. La palabra de Dios, mis hermanos, está sazonada con la misma mano de Dios, ¿ok? Al maná, para los que no saben, al maná que comieron en el desierto, dice la palabra del Señor que tenía todos los ingredientes y tenía todos los, ¿cómo se llama esa palabra que tienen los medicamentos o los nutrientes? Gracias, es la palabra correcta. Todos los nutrientes que necesitaba el cuerpo. 40 largos años comiendo maná. Una vez les dio una carnita asada de codorniz y después les bajó el pamper y sas, si se acuerdan de eso, ¿no? Por tercos. 40 largos años comiendo maná. ¿Saben qué significa maná en el hebreo? ¿Qué es eso? O sea, con esas cosas me están alimentando, Señor. Muchas veces no nos gustan. Muchas veces nos dicen, oye, ¿qué es eso que está hablando Marco? Las verdades bíblicas, las verdades completas, las verdades que te llenan, las verdades que son deliciosas porque están cocinadas por el Dios perfecto. Eso es lo que necesitamos. Palabra sazonada con sal. Pero escuchen bien, la palabra es deliciosa para el cristiano. Escuchen bien lo que dijo el salmista ahí en Salmos 1. Es más, ni lo tengo que decir, todos saben más Biblia que yo. En el Salmos 1, versículo del 1 y al 2, bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué? Está su delicia. Salmo 119, 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En el mismo Salmo 119, 77 dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia, sazonada con sal, no le hace falta nada. Salmo 119, 92 dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Pedro iba de lejitos, ¿verdad que sí? Pero el salmista dice, si en tu ley no me hubiera yo deleitado, si tu palabra no fuera sazonada, ¿saben lo que significa sazonada? Preparada. La palabra del Señor es preparada porque es del corazón de Dios. El Evangelio, mis hermanos, tiene el Evangelio tiene un origen. ¿Sí sabían que el Evangelio es de origen celestial, del mismo corazón de Dios? De allá es, ¿ok? Y por eso es completo. Salmo 119, 143 dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Salmo 119, 174 dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Ahora yo les hago una pregunta, ¿de qué nos estamos llenando todos los días, cristianos? Déjame y te digo que de lo que nos estamos llenando, eso es lo que sacas. ¿Cuántos han comido pollo y han hurtado venado? ¿Cuántos han comido palomitas y hurtan papitas? ¿Cuántos comen guajes y hurtan guamuchil? ¿Cuántos? De lo que nos estamos llenando, de eso sale de nosotros. Si yo le echo pura grasa a mi cuerpo, mis hermanos, cuando menos me dé cuenta, mira, todo enfermo y desproporcionado. Oye Marco, ¿de dónde te vas a parecer a Silvestre Stallone si mira tu dieta? ¿Sí o no? De lo que usted y yo nos llenamos es de lo que sacamos, mis hermanos. Si usted y yo hablamos español, el español va a salir fluido, que es nuestra lengua. De eso nos hemos estado llenando desde siempre, ¿verdad que sí? Entonces, no queramos sacar algo que no le estamos echando al cuerpo. Oye Marco, es que yo hablo de una manera terrible. Mi pregunta es, ¿te estás llenando de las verdades bíblicas? ¿O de qué te estás llenando? ¿O estás siguiendo a Cristo Jesús de lejos? Pero ¿por qué tenían que estar sazonadas con sal, Marco? ¿Por qué no la palabra de Dios es sazonada mejor con el sazón Goya, que está más sabroso? Y eso no me hace daño. ¿Por qué? Escuchen bien, pónganme muchísima atención. La sal era el condimento más conocido y más necesario para la alimentación humana y era abundante, especialmente en el Mar Muerto en aquella época, ¿verdad? Ahora sí que hasta vida tuvo el Mar Muerto porque era tan pero tan preciada la sal, mis hermanos, que con la sal le pagaban
en aquella época los soldados romanos. De hecho, la sal, escuchen bien, la sal, de latín salarium, de ahí viene la etimología salarium. Era tan importante la sal, ¿verdad?, que el precio que recibían los soldados romanos en aquella época lo utilizaban para comprar este elemento que era de primera necesidad, la sal. Y lo vamos a aplicar a usted y a mí. Vayan por favor bien rapidísimo a Levítico 2, versículo 13. Es importante entender por qué la palabra tiene que ir sazonada con sal y no con el ingrediente que le digo a su abuelita. Levítico 2, versículo 13, por favor. Dice lo siguiente: y sazonarás con sal. ¿Estamos ahí? La palabra sazonar significa preparar, ¿ok? Dije Levítico 2, versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentéis. Es toda, encierren esa palabra. Toda ofrenda que presentéis. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal, una vez más, del pacto de tu Dios en toda ofrenda tuya. ¿Qué dice la Escritura, mis hermanos? Ofrecerás sal. Escuchen bien lo que dice la Biblia al día, el mismo versículo. Toda ofrenda debe ser sazonada o preparada con sal, porque la sal es un recordatorio del pacto de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Cuánto, según Cristo Jesús en San Mateo 5, versículo 13, cuántos son luz del mundo? Perdón, la sal de la tierra, perdón. ¿Cuántos son? Si usted dice, Marco, yo soy cristiano, esto es para ti. Cristo Jesús dijo ahí en San Mateo 5, 13, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Miren, la sal tiene una aplicación espiritual. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la sal promete, mejor dicho, la sal, mis hermanos, es símbolo de lo que permanece. Yo les hago una pregunta: ¿sí o no, cuando las personas cuando matan, por decirlo, una res y tasajean la carne, qué le echan a los pedazos de bistec o toda la carne? ¿Qué le echan cuando la cuelgan en los tendederos? ¿Qué le echan? Sal. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Ustedes para qué creen? Para que no se descomponga, para que permanezca, para que se preserve, ¿ok? Para que se conserve. Escuche muy bien, el hablar diario de usted y mío tiene que ser sazonado con sal, porque usted y yo, llenos de la palabra tiene que preservar la misma verdad. Y cuando usted y yo vamos e influenciamos con las verdades bíblicas a nuestro entorno, y las personas pueden sentir, mis hermanos, la misma voz de Dios hablando. Por eso es bien importantísimo saber lo que estamos hablando. La palabra de Dios tiene que estar sazonada con sal, porque la sal significa permanencia para siempre. Dios pedía que todas las ofrendas, según ahí en la Biblia, que presentaran, que toda la ofrenda tenía que ser ofrecida con sal. ¿Saben por qué, mis hermanos? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pactos eternos? ¿Sí o no? Usted y yo somos sal, en este caso, personas que estamos llenos de la palabra del Señor, y lo único que preserva la vida al ser humano para no ser condenado al infierno, mis hermanos, es la palabra del Señor. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Dios es un Dios de pacto eterno. Ahora, el apóstol Pablo utilizó esta metáfora ahí en Colosenses 4, versículo 6. ¿Saben por qué? Bueno, solamente le voy a dar 3 ejemplos de lo que es la sal. Usted y yo somos la sal de la tierra. La palabra que hablamos tiene que ir sazonada con sal, porque usted y yo somos portadores de todo lo divino en este caso. Punto número 1, en primer lugar, la sal se usaba para dar sabor a la comida, como hoy día. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, de la misma manera, nuestra conversación debe producir una buena impresión en la mente de quien nos oye, ¿ok?
Nuestras pláticas deben tener ese ingrediente requerido para dar buen gusto, siendo atractivo y siendo agradable. Y oye, este amigo, ¿verdad? Esta persona tiene algo especial. En segundo lugar, la sal se usaba también para preservar, o se usa, ¿verdad?, para preservar la comida y evitar la descomposición. Hermanos, nuestras palabras deben incluir ese alimento para prevenir corrupción y deterioro. Si ustedes leen el contexto ahí en la palabra del Señor, Dios dijo, mira, no le eches otra cosa, por favor, no le eches miel, no le eches otra cosa, mira, porque vas a alterar la ofrenda. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros a nuestro diario vivir le echamos cada cosa, mis hermanos, que el mundo nos ofrece. Por eso la Biblia dice que tiene que ser solamente con sal. Corrupción y deterioro, si usted y yo le echamos otras cosas, ¿ok? Tercer lugar, la sal también se utiliza o se utilizaba para provocar sed, en este caso en las personas, ¿ok? Ahora, ¿cuántos queremos que al escucharnos y al mirar que usted y yo vivimos de una manera ordenada, las personas que nos escuchan se les provoque sed de Cristo Jesús? Porque usted y yo somos sal, ¿sí o no? ¿Cuántos quisieran eso? ¿Ah? La sal ayuda también a prevenir la deshidratación por falta de agua, y en semejante manera nuestro uso de la lengua, en este caso lo que hablamos, debe provocar a otros el deseo de aprender a tener una mejor vida, porque tenemos a Cristo Jesús como nuestro gobierno en este caso, ¿sí o no? Pónganse de pie, por favor. Voy a darle lectura a Colosenses 4, versículo 6, con el versículo que comencé. Dije Colosenses 4, 6, por favor. Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Estamos ahí? Sazonada con sal. Y dice la última porción bíblica, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ese principio parece que no tiene nada, mis hermanos, pero miren, yo cuando me dispongo a platicar o a conversar o a escuchar a alguien, yo siempre le digo a Dios en mi corazón, Señor, dame las palabras, por favor. Yo no quiero hablar de mi parte, yo quiero que tu palabra, como dice la Escritura, ya que está sazonada con esa sal, con las verdades eternas, ¿verdad?, con ese poder de impacto en los corazones, ayúdame para que yo pueda hablar a las personas, ¿ok? Eso nos asegura que la necesidad en cada caso es especial, ¿ok? Usted y yo tenemos que tener una respuesta lógica, una respuesta bíblica, una respuesta certera. Lo único certero es la palabra del Señor, mis hermanos. Si usted y yo no nos llenamos de la palabra, si usted y yo no estamos satisfechos con su consejo y repletos de las verdades, vamos a responder de una manera incongruente y vamos a ofender. Proverbios 10:32, vayan bien rápido, por favor. Proverbios 10:32. Hay muchas personas que decimos, oye Marco, es que yo no puedo hablar de otra manera, porque sí hablan en mi pueblo. Bueno, lo que yo sí te voy a decir es de que el acento de tu pueblo nadie te lo puede quitar tal vez, pero las majaderías, las palabras incultas, las palabras que agreden, las palabras que ofenden son de tu pueblo. Esas no provienen de tu pueblo, esas provienen de un corazón sucio. Proverbios 10, versículo 32. Hubo una persona que una vez me dijo, no, es que es algo muy común de mi pueblo. Discúlpame, pero no. Eso no es común de tu pueblo. Eso es muy común de una persona que no conoce a Dios. Versículo 10:32 en Proverbios dice lo siguiente: los labios del justo saben, ¿estamos ahí? Saben hablar, ¿qué, mis hermanos? ¿Cuántos saben que las groserías o lo inculto no agradan?
Mas la boca de los impíos, ahí está una persona que no conoce a Dios, ¿habla qué? Perversidades, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vaya bien rápido ahí mismo a Proverbios 15, versículo 2. 15:2 dice lo siguiente: la lengua de los sabios, ¿cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? La lengua de los sabios, ¿qué hace, mis hermanos? Adornará, fíjese, la sabiduría. Mas la boca de los necios hablará ¿qué? La versión en inglés lo traduce como foolishness, tonterías. Eso es lo que las personas hablan. Dice lo siguiente, el Proverbio 23, versículo 15 y 16, dice lo siguiente. Proverbios 23, 15 y 16, dice lo siguiente: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, una vez más pregunto, ¿cuántos sabios hay aquí? También a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren, ¿qué, mis hermanos? Cosas rectas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos bien rápido a Salmos 37, por favor. Salmos 37, voy a darle lectura al versículo 30. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Yo no estoy diciendo que usted y yo no podemos fallar, pero en base a cómo nos llenamos de las verdades bíblicas es como vamos a responder. Salmos 37, versículo 30 y 31. ¿Vamos ahí? Dice lo siguiente, 37, 30 y 31. La boca del justo, ¿qué habla? Sabiduría. ¿Y su lengua qué habla? Yo no miro ahí leperadas, ni groserías, ni cosas incultas, ¿verdad que no? Versículo 31. La ley de su Dios, ¿dónde está? Pues ¿de dónde me va a salir entonces? Por tanto, sus pies, ¿qué sucederá, mis hermanos? ¿Ya vieron? Que es para mi propia y para su propia bendición. Vamos a terminar con San Mateo 12, por favor. Ese sí está fuerte, pero no lo digo yo, mis hermanos. Lo dice la palabra del Señor Jesús. San Mateo 12, versículo 34, por favor, si es tan amable. Palabras del mismo Maestro de Maestros. Palabras del único, perfecto. Dice lo siguiente, Mateo 12, 34. Ese contexto le está hablando a gente que pensaba que eran hijos de Dios y lamentablemente, mis hermanos, su corazón estaba alejado de Dios. Dice lo siguiente: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? ¿Estamos ahí? ¿Cómo puede? O sea, ¿de dónde te va a salir? ¿Siendo malos? ¿Vamos ahí? Sigo leyendo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué sucede? Habla la boca. Les decía yo, usted come naranja, no va a untar piña. Versículo 35. El hombre bueno, de su buen tesoro del corazón, ¿qué saca, mis amados? ¿Culebras? ¿Víboras? ¿Verdad que no? Saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, ¿qué saca? ¿A cuántos les han puesto enchiladas en su tesoro y cuando abren su lonche ya aparecieron ahí camarones a la diabla? Pero no a la diabla de tu vecina, camarones a la diabla. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Versículo 36. Mas yo, ¿quién dice eso, mis hermanos? Yo quiero estar seguro si usted sabe quién dijo eso. Gracias. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿Cuándo, mis hermanos? Ok, jovencitos, los que por primera vez vinieron y los que aún no se han repetido. Es una mentira. Escúchenme bien, jovencitos. Es una mentira lo que muchos dicen, que cuando usted se muere, no, yo ya la hice. De todo lo que hablé, de todo lo que hice, no, pues yo ya estoy en mi cajita descansando bien. Es una mentira. La Biblia dice que todos, absolutamente todos, van a resucitar y van a comparecer delante de Cristo Jesús. De todo lo que hicimos, de todo lo que hablamos, de todo lo que manifestamos, de todo, absolutamente de todo, dice la Biblia, que vamos a dar cuenta.
Los que somos hijos de Dios nos vamos a poner delante de Cristo Jesús y ahí, a ver, déjeme ver, a ver, pásele para acá, X persona venga para acá. Usted hizo esto, una flechita, usted hizo esto, usted no hizo esto, venga para acá. Y los que no hicieron la voluntad de Dios, los que nunca se arrepintieron, ¿a dónde van a ir? Según la Biblia, al lago de fuego y azufre. No hay dos caminos, jovencitos, solamente es uno. Pero igual, voy a leerle esta misma versión para que nos pongamos a meditar en una versión diferente. Escuchen bien, crías de víboras, ¿cómo van a hablar lo bueno si son malos? Mi pregunta es ¿por qué, verdad? Muchas personas hablamos tantas terquedades y locuras. La boca expresa lo que hay en el corazón. El corazón del malo está lleno de maldad y esta se refleja en sus palabras. El habla de un hombre bueno revela la bondad de su corazón. Les aseguro que en el día del juicio van a dar cuenta de las cosas que digan descuidadamente. Hermanos, la Biblia dice que usted y yo, Éxodo 19, ¿no? Y también San Pedro, dice la Biblia que usted y yo somos tesoro, somos pueblo escogido, somos una nación santa, somos real sacerdocio, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Nuestra manera de hablar tiene que influenciar, impactar a las personas. No se dejen llevar, es que no te preocupes, ¿sabes? Es que mira, pues a quién no se le sale. No, mis hermanos, seamos moderados. Nuestra manera de hablar también evangeliza y predica, ¿ok? Y acuérdense bien, es un regalo que tenemos de parte de Dios, porque las personas, ¿verdad?, que no hablan, bueno, tienen un lenguaje también, ¿verdad?, de movimientos, de señales, ¿sí o no? Pero sí sabían que hasta ellos tienen, hasta en la manera de señal, pueden mencionar groserías. ¿Sí sabían eso? O sea que para la maldad nada se le escapa en este caso. Pero igual, yo quiero dejarle esta inquietud ahí para que usted la reflexione. Voy a darle lectura a Efesios 3, 14 al 19, por favor. Voy a hacer una oración. Si alguien aquí por primera vez presente dice: Marco, yo quisiera entregarle mi corazón al Señor, yo ya no quiero estar envuelto en el mundo no me ha dejado absolutamente nada bueno, lo que me ofrece es temporal y es engañoso y yo no quiero caer en eso. Bueno, yo le sugiero que abra su corazoncito. Efesios 3, versículo 14, dice la Biblia lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. El versículo 19, escuchen bien: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. ¿Para qué, mis hermanos? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa eso, Marco? Tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Nuestro diario vivir tiene que ser un continuo meditar y reflexionar y atesorar, para que yo pueda hablar de una manera ordenada, ¿ok? Ya su familia, yo les juro que ya tu familia está pendiente en lo que tú dices y en lo que tú hablas. Ya tus vecinos, tus tíos, tu compadre, a quien quiera que le haya explicado, ya está pendiente en la manera que tú hablas, mis hermanos, ¿ok? Y una vez más, yo los invito a que no lo hagan. Yo he mirado a muchas personas que dicen que pertenecen a la fe en Cristo, mis hermanos. Su manera de hablar es tan pero tan terrible que la verdad yo no sé a qué Cristo le están sirviendo. Voy a orar. Cierren sus ojitos, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Queremos reconocerte como nuestro único, como nuestro Dios, como nuestro verdadero modelo a seguir, mi Dios. Tú viniste, tú derramaste tu gloria, derramaste tu amor, Cristo Jesús. Y dice tu palabra, Padre glorioso, que toda, absolutamente que toda la palabra que salga de mi boca tiene que ser sazonada, tiene que ser preparada, mi Dios. Tiene que ser una palabra que edifique, tiene que ser algo oculto, algo de tu parte, mi Dios, algo que pueda bendecir a los demás, algo que dé testimonio de que yo soy tu hijo. Tiene que ser algo que te glorifique, mi Dios, porque la Biblia dice que todo, absolutamente todo lo que respira tiene que alabarte, mi Dios. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sepamos dirigirnos, mi Dios, de una manera culta, que hablemos lo correcto, que hablemos tus verdades, que hablemos, mi Dios, como le corresponde a tu hijo, a uno de tus hijos, Señor. No queremos alejarnos de ti, Cristo Jesús. Ayúdanos a perseverar en ellos, Señor. Y también te pido por todos y cada una de las personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón, para que ellos delante de ti, Señor, te confiesen y te digan: Señor, te necesito. Yo quiero empezar a hablar como tú hablas, a pensar como tú piensas, a manifestarme como tú quieres, Señor. Abre el corazón de estas personas, mi Dios, y muéstrales tu gloria, Señor, así como tú algún día nos las has mostrado, Señor. Queremos ser sal, Señor, porque si la sal se desvanece, dice tu palabra, que es echada afuera y pisoteada, Señor. No queremos ser pisoteados, Señor, ser avergonzados en medio del mundo, sino que hablemos como Cristo Jesús, con sabiduría, mi Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, el poder, y te damos un aplauso. Apláudele al Dios vivo, Señor. Es para ti, mi Dios. Recibe la adoración, Señor. Recibe la adoración, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, mis hermanos. Recuerden bien que el próximo domingo tenemos